Robaron la casa de los vecinos que todos quieren, así que organizamos una cacería. Mi barrio siempre había sido tranquilo, un lugar donde todos nos conocíamos y la gente se sentía segura. Las casas mantenían las puertas abiertas durante el día, y los niños jugaban en las calles sin que nadie se preocupara. Pero eso cambió cuando comenzaron los robos. No fue de inmediato, todo empezó de a poco. Primero una casa por aquí, otra por allá. Al principio pensamos que eran incidentes aislados, hasta que comenzaron a volverse más frecuentes. La sensación de seguridad se fue desvaneciendo, y podías verlo en las miradas de los vecinos cuando caminaban por la calle. Los robos no se detenían, y la comunidad empezó a organizarse. Al principio solo se trataba de vigilancias nocturnas, un par de vecinos turnándose para patrullar las calles. Sin embargo, quienquiera que fuera el responsable, siempre parecía saber cómo evitar a los guardias. Se movía con astucia, eligiendo cuidadosamente las casas que estaban vacías o cuyos ocupantes eran vulnerables. Había una incomodidad constante en el aire, como si todos estuviéramos esperando nuestro turno para ser víctimas. Todo cambió el día que los ladrones entraron en la casa de los vecinos más queridos por todos. Una pareja de ancianos que había vivido allí desde siempre. Eran las personas más dulces que podías imaginar. Ambos jubilados dedicaban su tiempo a trabajar como voluntarios en un comedor comunitario. Si había una colecta de ropa, eran los primeros en donar. Si alguien necesitaba ayuda, ellos estaban ahí. En los eventos del barrio, siempre estaban presentes, brindando una mano. Era imposible no quererlos. Siempre pensaba que si llegaba a viejo, me gustaría ser como ellos, ayudando a todos sin pedir nada a cambio. Una mañana, sus gritos despertaron a todo el vecindario. Al llegar a su casa, encontramos una escena que me hizo sentir un nudo en el estómago. Estaban atados, espalda con espalda, en 2 sillas. No habían puesto resistencia, y el ladrón se había llevado todo lo que tenía algún valor. Frente a ellos la casa estaba prácticamente vacía. Lo que más me sorprendió fue la tranquilidad con la que el anciano hablaba. Decía que estaban bien, que solo eran cosas materiales. Incluso con lo que acababan de vivir, mantenían esa calma que siempre los caracterizaba. Pero el resto de nosotros no podíamos quedarnos tranquilos. ¿Cómo podían hacerle esto a ellos, las personas más queridas del barrio? Mientras el anciano insistía en que no había de qué preocuparse, la ira empezó a crecer entre los vecinos. No se trataba solo de proteger nuestras casas, era más que eso. Era la indignación de ver cómo alguien podía ser tan miserable para atacar a personas tan nobles. Fue entonces que supimos que no podíamos seguir como antes. Y así, poco a poco, empezamos a organizar algo más grande. La impotencia y el enojo de la comunidad nos llevaron a tomar medidas. En lugar de seguir con las vigilancias pasivas, decidimos actuar. La charla sobre cómo proteger el vecindario se intensificó, y muchos comenzaron a pensar en trampas y estrategias, más efectivas para asegurarnos de que esto no volviera a ocurrir. Ya no solo se trataba de vigilar, sino de hacer algo concreto para proteger lo que tanto valorábamos. Varios vecinos compraron reflectores que iluminaban cada rincón oscuro de las calles. Con el tiempo, nuestras calles comenzaron a parecerse a una prisión, como esas que uno ve en las películas, con luces moviéndose de un lado a otro. La sensación de que éramos un solo grupo creció, todos unidos por un mismo objetivo: proteger a nuestros vecinos y a nosotros mismos. Mientras tanto, se empezaron a idear trampas. Algunas eran ingeniosas, otras bastante peligrosas. Había quienes pintaron trampas en el suelo, con pintura negra para que fueran invisibles en la oscuridad. Otros discutían sobre cómo fabricar dispositivos que hicieran ruido para alertar a los vecinos si alguien intentaba entrar en una casa. Cada idea generaba entusiasmo, pero también una ligera preocupación por lo que estábamos planeando. ¿Hasta dónde estábamos dispuestos a llegar? Una noche, tras días de vigilancia sin resultados, se dio la alarma. Un grupo de vecinos vio al ladrón en las cercanías de una señora que vivía sola. Después de lo que le había sucedido a nuestros adorables ancianos, no había casas vacías. Así que el delincuente parecía haber recurrido a las casas con menos habitantes. Por fortuna, la señora había instalado una cerradura con alarma después de lo que ocurrió, lo que ahuyentó al ladrón. Sin embargo, la rabia de la comunidad se encendió aún más. Todos empezaron a compartir la información en los grupos de mensajes vecinales, y la búsqueda se intensificó. Era como si estuviéramos en una cacería, y todos querían ser parte de ello. El protagonista y su padre se unieron a la multitud, listos para salir a las calles y dar caza al ladrón antes de que se escapara. Pasaron horas revisando arbustos, patios y árboles. El padre del protagonista había conseguido un radio mediante el cual varios vecinos se comunicaban, y al delegárselo a su hijo, este se sintió como el encargado de las telecomunicaciones de una operación.
No pasó mucho tiempo antes de que el radio estallara con el grito del señor Mike. «¡Está en la casa de Sara! ¡Está en la casa de Sara!». El corazón me latía con fuerza, mientras yo y mi padre corríamos hacia la casa de Sara. Era una de esas casas que se sentían un poco aisladas, rodeada de árboles y con un jardín que le daba un aire acogedor, pero en momentos como este, parecía un refugio perfecto para un delincuente asustado. La adrenalina corría por mis venas, y el sentido de unidad con mis vecinos me hacía sentir que éramos un verdadero equipo, listos para enfrentar cualquier cosa. Cuando llegamos, una pequeña multitud ya estaba reunida frente a la casa. El señor Mike, conocido por su carácter fuerte, estaba interrogando al ladrón, que se había quedado atrapado en una de las trampas que habíamos instalado. Era una trampa improvisada con 2 tubos, metálicos que se cerraban al pisar el centro, algo ingenioso y efectivo. El delincuente, un chico de unos 23 años, estaba intentando zafarse, pero estaba atrapado. La oscuridad había jugado en su contra, y al saltar una cerca, no vio lo que había delante. «¿Dónde están las cosas de los abuelos?», gritaba el señor Mike, claramente enfurecido. El resto de la comunidad observaba con atención. Algunos murmuraban entre ellos sobre lo que debíamos hacer. El chico no tenía forma de escapar, y en su rostro se reflejaba una mezcla de temor y resignación. Era un recordatorio palpable de que, aunque habíamos sido víctimas, había una línea delgada entre la justicia y la venganza. En un momento se escucharon sirenas a lo lejos. Habíamos llamado a la policía. Mientras esperábamos, la tensión en el aire era palpable. Miré al ladrón que estaba sentado en el suelo con una expresión de derrota. Aún no podía entender cómo alguien que podría ser mi hermano o un amigo había tomado decisiones tan malas. Recordé cómo habíamos dejado de ser una comunidad, unida para convertirnos en un grupo de cazadores, y eso me llenó de incertidumbre. Finalmente, los agentes de policía llegaron y tomaron el control de la situación. Tras un breve interrogatorio, el delincuente fue llevado a la patrulla. La comunidad se dispersó, pero no sin antes intercambiar miradas de satisfacción y descontento. Habíamos atrapado al ladrón, pero el evento nos había dejado una marca. Los ancianos, al enterarse de lo sucedido, insistieron en que no había motivos para actuar de esa manera, que no debíamos cazar a un ser humano como si fuera un ratón. Su humildad y compasión eran admirables, y aunque todos queríamos hacer justicia por lo que habían sufrido, sus palabras nos hicieron reflexionar. Nos recordaron que, a pesar de la ira y el dolor, era esencial mantener nuestra humanidad. Pasaron los días, y la cacería del ladrón se convirtió en un tema recurrente en las parrilladas y reuniones del vecindario. Aquel evento había fortalecido los lazos entre nosotros, pero también había dejado un sabor amargo. La comunidad se sentía un poco diferente, como si el aire estuviera cargado de una mezcla de justicia y culpa. Aunque habíamos protegido a nuestros adorables vecinos, había un costo que pagar por esa acción. Los ancianos, que siempre habían sido el corazón del vecindario, continuaron organizando eventos y actividades. A pesar de lo que les había pasado, no guardaban rencor hacia el ladrón ni promovían el odio. En las charlas que teníamos en sus patios, compartían historias de amor y esperanza, recordándonos que lo material se puede reemplazar, pero la bondad no. Su capacidad para perdonar y seguir adelante era inspiradora. El ladrón, por su parte, enfrentó las consecuencias de sus acciones. No tardó en enterarse de que muchos en la comunidad no lo veían con el mismo desprecio. Algunos recordaban su rostro como el de un joven perdido, alguien que había tomado un camino equivocado y que, tal vez, solo necesitaba ayuda. Esa visión contrastaba con la imagen de un criminal, y en algunas de nuestras conversaciones se deslizó la idea de que podríamos haber actuado de manera diferente. Los ancianos dejaron este mundo hace un par de años, pero su legado persiste. En cada parrillada, en cada reunión, recordamos la cacería y la lección que aprendimos de ellos. Recuerdo cómo Sara pintó de negro sus trampas porque no combinaban con su cerca, y cómo eso se convirtió en una anécdota entre risas y nostalgia. El tiempo ha pasado, y aunque el ladrón no es más que una sombra en nuestra memoria, la comunidad sigue unida. La mayoría de nosotros ha aprendido a mirar más allá de las acciones de otros, a recordar que detrás de cada historia hay un ser humano, con sus propias luchas y desafíos. A veces me pregunto cómo sería todo si ese joven no se hubiera metido con esos ancianos. Tal vez nunca habríamos llegado a ser la comunidad unida que somos ahora, pero así es la vida. Aprendemos de las experiencias, y aunque el camino puede ser oscuro a veces, siempre hay una luz que nos guía hacia adelante.
Gracias por permanecer hasta el final. Si esta historia te ha gustado, no olvides dejar tu like. Me ayuda mucho para saber si las historias les gustan. Si conoces a alguien con una historia similar, compártele el video. Y sígueme para más historias.